nuestra Biblia. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos ido desarrollando, la carta que Pablo le escribió a Tito, pastor joven, más bien un obispo, supervisor de varias congregaciones. Y como hemos ido aprendiendo, Pablo escribió esta carta a Tito para darle instrucción de cómo él debía desarrollar el ministerio. Y esta carta son parte de las cartas pastorales, así se conocen como cartas pastorales. Y ya la semana pasada iniciamos el segundo capítulo de esta carta, y el título que le dimos, que yo le di basado en el contexto, era la pregunta si nuestra conducta trae blasfemia o gloria a Dios. Okay. Porque es importante, y lo vamos a comprobar bíblicamente en esta tarde. Voy a continuar en el primer versículo todavía, porque Dios ha puesto en mi corazón, vamos a estudiar ciertas escrituras, y para poder analizar mejor lo que Pablo está transmitiendo a Tito y el trabajo que él tiene como supervisor de estas congregaciones. Y esto, hermanos, va a nosotros también, como pastor, maestro de esta congregación, como líder, los líderes de la iglesia, usted como líder en su casa, tenemos esta misma responsabilidad. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Y Pablo le dice aquí, vaya conmigo a Tito capítulo 2, y vamos a leer estos versículos. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Quiero que analice, hermanos, y por qué quiero seguir desarrollando este tema de la manera de la conducta. Si usted analiza el versículo 5, tocante a lo que Pablo le está dando instrucción a las ancianas, cómo deben de conducirse o cómo deben de enseñar ellas a las mujeres jóvenes, la última parte del versículo 5 dice: para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanos? Blasfemada. O sea, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nosotros tenemos que vivir una conducta
buena delante de los hombres. Y no estoy hablando aquí en la iglesia, y eso creo que enfaticé la semana pasada, sino que nuestra conducta es allá fuera, o la gente en la cual nosotros de una manera u otra les estamos dando a conocer a Dios, pero por ahí dice un dicho, creo, que las palabras se las lleva el viento, ¿sí? O tus hechos hablan más que tus palabras. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego le dice a Tito, en el versículo 8, la primera parte ahí del versículo 8 dice, palabra sana y irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Wow. ¿Se fija cómo está haciendo énfasis de nuestra conducta? Por eso sí es importante, hermanos, aunque muchos me han dicho por ahí, no importa, es que sí importa, hermanos. Sí importa mi conducta, sí importa mi carácter, sí importa mi estilo de vida. Si yo digo que soy cristiano, vale más que practique el cristianismo. Si yo digo que soy cristiano, que yo soy parecido a Cristo, la gente quiere ver eso en mí. La gente, hermano, realmente está cansada de la religión. Necesitamos ser auténticos, necesitamos ser genuinos. Ya no podemos ser piratas. Usted sabe lo que es ser pirata, ¿no? O una marca Patito, dicen, que se parece pero no es, y tiene todas las características, pero un experto sabe si es o no. Counterfeit, algo que no parece pero no es. Y luego fíjate lo que dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si yo digo, hermanos, que soy cristiano, vale más que viva la vida cristiana. Por eso Pablo le dice en este primer versículo una vez más, vaya conmigo a 2:1, pero tú, Tito. Y yo sé que puede oírse muy duro, y probablemente creo que nosotros hemos mejorado Casa de Oración de Glendale en cuestión de recibir la palabra no adulterada, la palabra no diluida, sino una palabra sólida. Amén, hermanos. Aunque para muchos puede ser una mamila, o leche espiritual, pero es leche que tiene todos los nutrientes necesarios, y estoy hablando espiritualmente, todos los nutrientes necesarios para que ese bebé cristiano pueda ir desarrollándose. Y los que ya tenemos algunos años en la fe, ya podemos comer comida sólida con los mismos nutrientes. Y llega el momento donde ya un steak de 32 onzas no es, te la comes aunque dures una hora y cachito, ¿no? Pero ahí está, y lo vas a disfrutar y te va a hacer de bien. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Creo que la iglesia está llegando a ese nivel, o ya estamos ahí, de entender la palabra de Dios. Y cuando predicamos o enseñamos la palabra como es, va a traer y debe de traer, hermanos, transformación. Debe de cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. No importa lo que me pudieron ver enseñado, o lo que yo crea, o lo que yo sienta cómo debe de ser, o que hay que ser tolerantes en ciertos asuntos de la vida social. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que yo, como cristiano, tengo que ser ejemplo. Como cristiano tengo que vivir una vida que da a conocer a Cristo, hermanos, en toda mi manera de ser. Por eso Pablo le dice a Tito,
tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si usted estudió el capítulo 1, se dio cuenta, como lo estudiamos, que Pablo está dando a conocer cómo son estos fraudulentos. Estas personas que no son correctas, y cómo deben de ser aquellos que lideran la iglesia. Aquellos, y está hablando en este contexto de ancianos, de obispos, de pastores, personas que tienen autoridad dentro de la iglesia, cómo deben de comportarse, cómo deben de vivir la vida. Y por eso Pablo no solamente le dice a Tito, quédate allí con ellos, que ellos son los líderes, sino ahora le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermano, es para sanarnos. Acuérdate, hermano, Cristo nos salvó. Amén. Mira, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Quiero que analicemos algo allí, lo que Cristo ya hizo por nosotros. A ver si puedo terminar esta tarde, con mi voz, digo. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 24. Miren lo que dice ahí. ¿Lo tiene todos? ¿Todos lo tienen, hermanos? Quiero que estudiemos las escrituras en esta noche, en esta tarde. Pero los que son de Cristo, pregunta, ¿cuántos somos de Cristo, hermanos? No, de verdad. O sea, los que son de Cristo, no los que somos de casa de oración, no los que somos de una dominación. No. Hagamos eso a un lado. Es que yo pertenezco a cierta dominación. Really, who cares? De verdad. La dominación no salva a nadie, hermanos. ¿Sí me explico? No, ni el pastor, ni el líder, ni nada. De repente ponemos la mirada en cierta persona, pero estamos bien limitados. Claro, tenemos que hacer un ejemplo, tenemos que vivir una vida recta delante. Yo lo tengo muy claro, y hay de nosotros si no lo hacemos. Y si somos tropiezo para aquellos más débiles, hay de nosotros. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? Mira, hermano, si tú eres de Cristo, tú has crucificado o debes de poner en sacrificio aquello lo que tú deseas, aquello lo que tu carne desea o aquello que te apasiona, hablando carnalmente. Esa es la instrucción. Es lo que le digo, lo que la sana doctrina hace. Te aclara, te va sanando aquellos prejuicios, aquellas ideas humanistas, religiosas, de diferentes dominaciones X, qué sé yo. Pero la enseñanza de Jesucristo, hermanos, es muy distinta. Él nos dice a través de su palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El contexto, acuérdense que habla y enseña a Pablo el problema que tenemos tú y yo, que es el versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos ser luz? ¿Queremos ser cristianos? ¿Queremos ser gente distinta, diferente, con una actitud de Cristo, apasionados por Cristo, una vida que refleja o que da a conocer el carácter de Cristo? ¿O queremos hacer aquellos carnales? Aquí dice, tú escoges. Tú vives la vida que quieres vivir. ¿Quieres estar bajo la carne y bajo las pasiones y deseos de la carne? Vas a ver el fruto. Tarde o temprano, mis hermanos, va a haber un fruto.
Y créanmelo, hermanos, cuando andan en pecado, el fruto no es muy agradable. ¿Crees o creemos que podemos jugar con el diablo? ¿Que podemos jugar con su programa? Porque su programa es de destruirte, de destruir tu familia, destruir todo. Ese es el programa del diablo. Él anda como león rugiente tratando a quien devorar. Ese es el plan de él. ¿Y creemos nosotros, hermanos, que podemos jugar con el diablo? ¿Y andar en su territorio y no nos pase nada? No, hermanos. Nosotros tenemos una encomienda de parte de Dios. Nuestra vida debe de ser distinta. Le repito, no estoy hablando en una mentalidad legalista. Estoy hablando de lo que la Biblia dice, hermanos. Yo sé que es difícil, muchas veces difícil de aceptar esto, pero esa es la verdad. Nosotros no debemos de estar asociados con el sistema del mundo. El sistema del mundo no gobierna la iglesia. La palabra de Dios gobierna la iglesia. Su palabra. Él es Señor de su iglesia. Él es el Señor. Y nosotros sus esclavos. Nosotros estamos para hacer lo que Él diga, nos guste o no nos guste. Si usted entiende el sistema del esclavo, nosotros vivimos en un país libre, gracias a Dios, que practicó la esclavitud en un tiempo. Por eso se tuvo que poner en la Constitución el artículo 13 de la Constitución, donde toda gente es libre. Pero se practicó la esclavitud y el esclavo no tenía ni son ni ton en las ordenanzas de su amo. Se decía algo y se llevaba a cabo, le gustara o no le gustara. Y nosotros somos esclavos de Jesucristo, hermanos. Amén. Por eso dice aquí, y miren cómo termina Pablo esta parte, versículo 25. Fíjate cómo dice: si vivimos por el Espíritu. Ahora, ¿quién nos dio vida? El Espíritu de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Espíritu de Dios nos dio vida. Ahora, dice aquí Pablo, si vivimos por el Espíritu, si es quien te transformó, quien te dio el conocimiento del pecado, porque antes ni nos dábamos cuenta, pensábamos que era una vida normal, hasta que vino la palabra de Dios y Dios nos dio vida y nos dimos cuenta en nuestra condición por el Espíritu. Jesús le explicó eso a Timoteo claramente: el que hace del Espíritu, el que nace del Espíritu, nace de Dios. Le pregunta a Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Así como no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Dios nos dio vida. Bueno, dice aquí Pablo, si vivimos por el Espíritu, nos toca a nosotros, a ti, a mí, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? En el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es ese estilo de vida del Espíritu? ¿Por qué tiene que haber una diferencia, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Probablemente, y si algunos de nosotros conocen un poco de la historia de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, en sus diferentes etapas del siglo pasado, simplemente del siglo pasado, en los tiempos del avivamiento de Calle Azusa. Si usted la crónicas y historia de ese mover del Espíritu de Dios, cómo la gente de una manera u otra entendió la santidad de Dios. Y empezó un movimiento llamado el movimiento de santidad, the Holiness Movement, donde prácticamente como antes, años atrás, diremos el tiempo de los reformadores, que también se levantó un movimiento, les llamaban los puritanos. Y esa gente creyó en la santidad.
Claro, muchos de ellos fueron al extremo. No pudieron, no supieron equilibrarlo. Pero hubo gente que entendió de que nosotros debemos ser gente apartada del pecado, mis hermanos. Debemos de ser gente que sí siente náuseas por el pecado. Hay algo que te revuelve el estómago del pecado. No podemos darle aplauso y decir, ay, pobrecitos. Ni modo, así es la vida. Hermano, debe de causar, pero me temo que por los años y los años ya no está causando nada. No está pasando nada. Es más, llega el momento que el pecado ya está en nuestra casa, es permitido. El adulterio, la fornicación, las malas palabras, música pagana, todo ya se está acoplando o recibiendo y nada está pasando. Pero sucede que Dios sigue siendo un Dios de justicia. Y cuando empiezan a suceder cosas, no te das cuenta, pero hemos permitido que el pecado entre a nuestras casas, a nuestra mente, a nuestra casa, a nuestra familia, en donde nos rodeamos. Porque hemos preferido no crucificar la carne y decir, bueno, somos humanos, hermanos. Ni modo. Y ya sabe cómo es el diablo, hermano. Si yo sé cómo es el diablo, la Biblia lo tiene muy registrado. Es padre de mentira. Es mentiroso. Él fue el que inicia el torcer la palabra. Decirle a Eva una cosa que Jehová nunca dijo. Jehová dijo, te mueres porque comes. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? No te mueres. ¿Y a quién le creyó Eva? Es que es fácil, hermanos, creer cuando andamos en la carne. Pero cuando andas en el Espíritu, hermano, vas a discernir la palabra. Y vas a saber si viene de Dios o no viene de Dios. Y ahí no tiene que ver nada mis pasiones y mis deseos, porque eso los tengo bien controlados por el Espíritu. Ahí tengo que ver qué dice Dios a través de su palabra, porque ando en el Espíritu. Por eso es importante para Pablo que Tito entienda esto. Tú predica, enseña la sana doctrina. Vaya conmigo, por favor, a Corintios. Estamos hablando de conducta, hermanos. Acuérdese lo que Pablo le enfatiza a Tito. Dile a los ancianos, dile a las ancianas, dile a las más jóvenes, a los jóvenes, tú como ejemplo, Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que nuestro adversario, ¿sí sabe quién es, no? No tengan nada vergonzoso que decir de nosotros, y para que nosotros demos gloria a la palabra de Dios. Todo para eso lo hacemos, hermano. Yo no quiero vivir la vida cristiana, o usted no debe de vivir para agradarnos unos a otros. O sea, no se porte bien para agradarme a mí, yo no me voy a portar bien para agradarlo a usted. Nosotros tenemos que querer agradarle a Dios. Ese debe ser nuestro enfoque, agradarle a Dios. Que Él sea glorificado. Y claro, mi comportamiento, mi estilo de vida, mi manera de hablar, todo lo que involucra de este lado de la eternidad, es lo que la gente ve, es lo que la gente escucha, es la gente que nos rodea. Ellos están al tanto, especialmente si ya dijiste que eras cristiano. Ahora quieren ver la vida cristiana en tu vida. Ellos quieren ver y prueban. ¿Ya te he probado? Nos prueban a ver si es cierto. Pablo, a la segunda carta de los Corintios, vamos a analizar aquí unos textos.
El capítulo 6. Versículo 14. Mire las palabras o pongamos atención a las palabras. Si usted tiene su Biblia ahí, pongamos mucha atención y que Dios nos revele o que Dios nos dé entendimiento para entender las Escrituras, hermanos. Y para que usted y yo comprobemos bíblicamente qué es lo que Dios realmente, o sea, qué es lo que Dios está hablándonos. Versículo 14. ¿Lo tienen? No os unéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Conteste usted, hermano. Compañerismo, amistad, ¿cuál? ¿Conoce usted gente injusta? ¿Conoce el sistema o los sistemas injustos? ¿Qué compañerismo tienen? ¿Qué compañía? Sigue preguntando Pablo. Fíjate a dónde nos va a llevar, ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dígame usted qué comunión tiene. Cuando hay luz, cuando hay tinieblas, en cuanto llega la luz, ¿qué sucede? No hay ningún compañerismo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Wow. Y cualquiera dijera, entonces no podemos hablar con los incrédulos, hermanos. No. Aquí está hablando, acuérdese, está hablando de comunión, está hablando de compañerismo. Ponga atención, hermano, a la palabra. Esta es la palabra. Esto no es lo que yo creo, lo que yo siento. No es que mi mejor amigo es pagano, hijo del diablo. Imagínate. Mi mejor amigo es una persona que no ama a Dios. Porque acuérdate, hermano, no creer al evangelio es ser enemigo de Dios. Se oye duro, pero así es. No, ellos creen en Dios, pero no creen al evangelio. Y la Biblia nos enseña que aquellos que están en contra del evangelio son enemigos de la cruz, son enemigos de Cristo. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ponga atención. Mira lo que va a decir Pablo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Nosotros somos el templo del Dios viviente. Wow, hay que masticar esto. Yo soy el templo del Dios viviente. Wow. Pareciese como que cuando pensamos en el templo estamos hablando de este local. No, dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y poquito antes dice, antes de eso lo vuelvo a leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Entiendes? El paganismo, todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que ofende a Dios. Acuérdese que la ofensa más grande que tú y yo le podamos hacer a Dios es tener a alguien más en primer lugar, antes que a Él. Eso se llama idolatría. Y eso en antaño, en el tiempo de la ley, era castigado como, hermanos, muerte.
Se oye duro, ¿no? Por eso dice, ¿qué? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Pablo va a tomar unas escrituras del Antiguo Testamento, porque muchas veces dicen, no, eso era para Israel, allá para Israel. Pero Pablo va a tomar unas escrituras y las va a traer para la iglesia, para que la iglesia entienda que Dios no ha cambiado, que su idea, su plan para el comportamiento de Israel como de la iglesia no ha cambiado, hermanos. Dios es santo y por consecuencia tú y yo somos santos y debemos vivir la vida santa en toda nuestra manera de vivir. No ha cambiado, no ha cambiado, hermanos. Es que estamos en el tiempo de la gracia, era el tiempo de la ley. Dios no ha cambiado. Los sistemas cambian, el punto de vista cambia muchas veces, pero Dios no. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su palabra permanece para siempre. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Estas iglesias muchas veces, iglesias o dominaciones o ministerios X, ¿usted sabe que son temporales? ¿Sí sabe usted eso, que son temporales? O sea, y cuando digo temporal, puede durar 100, 200, 300 años, sigue siendo temporal. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Créanmelo, hermano, que la palabra de Dios no es, cuando decimos la palabra de Dios, claro, pensamos en la Biblia, pero su palabra es eterna. Siempre ha estado ahí. Porque Jesús es la palabra, el verbo de Dios encarnado. No pensemos que esto es 2000, 4000 años, hermanos. No. La palabra de Dios ha estado ahí siempre. Fue la palabra de Dios que le dijo a Adán, no comas de ese árbol. Fue la palabra de Dios. Fue lo que Dios le dijo, no lo hagas, y si lo haces, te mueres. Como lo dijo en todos tiempos. Siempre fue la palabra del profeta a través de Jehová. Profeta, sacerdote, siempre fue Dios hablando al hombre, hablando, y se le dio la oportunidad de escribir lo que Dios dijo, pero siempre ha sido la palabra de Dios eternamente y para siempre. Fue su palabra la que hizo los cielos y la tierra, su palabra. Por eso tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Fíjate lo que dice ahí. Continuando con el versículo 16. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, o como Dios dijo. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Habitaré y andaré entre vosotros o entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 26. Versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso le dijo a Israel, y Pablo toma prestado ese texto por la inspiración del Espíritu Santo y lo trae a la iglesia, y le dice lo mismo a la iglesia. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién está en nosotros, hermanos? ¿Cómo debemos vivir la vida? Pregunta, ¿importa o no importa nuestra conducta? Wow.
Solamente tú piensas que Dios está en ti, hermano. Lo que hablas, lo que miras, lo que piensas, lo que escuchas, ¿está trayendo gloria a Dios o está trayendo blasfemia a Dios? Tu vida. Pero fíjate lo que dice el versículo 17. Por lo cual, ¿qué debemos de hacer? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os, ¿qué pasó, hermanos? Recibiré. ¿Dónde lo toma Pablo eso? Vaya conmigo a Isaías 52. Apartaos, apartaos. ¿Cuántas veces lo dice? Si sabe que cuando trae dos, de cierto os digo, de cierto, o sea, pon mucha atención. Apartaos, apartaos. Salir de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No toquéis lo inmundo. Y Pablo hace la misma aplicación a la iglesia. Trae el texto, lo pone aquí, y el mismo principio a Israel le da a la iglesia. El mismo principio. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo sé, hermanos, que vienen las ideas en la mente, pero esto tienes que analizarlo bien. Y yo oro al Señor, hermanos, que hagas una aplicación personal. Tú lo hagas personal. Varón, con tu esposa, mujer, madre soltera, con tus hijos. Analiza, mira aquello que es inmundo, mira aquello que no agrada a Dios. Y esto no tiene que ver con principios, no tiene que ver en sí, es lo que John piensa, es lo que piensa fulano de tal. No. Yo tengo mis estándares, yo tengo mi manera de vivir con mi esposa, con mis hijos. Hay ciertos principios que tenemos familiares, ciertas ordenanzas, ciertas cosas de familia que hemos heredado. Pero lo que a mí me importa y lo que debe de importarte a ti es qué dice Dios. No es lo que yo diga, hermano. Usted lo está leyendo aquí. Ay, hermano, usted está hablando del Antiguo Testamento. Pablo lo trae y se lo aplica a la iglesia de Corintios. Si usted conoce un poco de la iglesia de Corintios, era una iglesia completamente carnal. Le dice, no toquéis lo inmundo y os recibiré. Versículo 18 da este aliento bien hermoso siempre. Para que y seré para vosotros ¿qué? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Entiende eso, mi hermano, mi hermana? Como padres, amamos a nuestros hijos entrañablemente. Creo que no hay un padre que no diera su vida por su hijo, por su hijo. Padres, estoy hablando mujer y hombre, ¿no? Padres. Hacemos cualquier cosa por nuestros hijos.
Muchas veces no son buenas las que hacemos. Eso de consentimientos y darles para sus vicios, eso no es bueno, eso trae una consecuencia. Y hacemos muchas cosas que, ay, pobrecito, ok. Es que usted no sabe, hermano, ok, está bien. Este es el corazón de una madre, hermano, sí. Pregunta, ¿podrías tú amar más a tu hijo que lo que Dios le ama? Ahora que diga, yo sí, yo puedo amar más a mi hijo que lo que Dios le ama. ¿De verdad, hermano, alguien que se atreva a decir eso? No, yo amo, es que usted no sabe cuánto amo a mis hijos. Muchas veces ese amor es enfermizo porque causa daño. Pero créanmelo, hermanos, que Dios nos ama. De un amor, hermanos, no lo podemos explicar. Ahí lo vemos en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, vemos el amor de Dios. Juan habla del amor de Dios, habla de que nosotros le llamamos a Él porque Él nos amó primero. Pablo también habla de que por cuanto Él nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos. Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y dio su Hijo unigénito. O sea, entendemos el amor y tratamos de traerlo de este lado de la eternidad, en nuestra humanidad, poder entender el amor. Créamelo, hermano, mi hermana, y si usted lo va experimentando y cada vez va leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que el amor de Dios es mucho más de lo que usted se imagina, o yo me imagino. Pero a mí me capta mucho esta parte que dice Pablo aquí. Y seré para vosotros que por Padre. Wow. Piense, ¿hasta cuándo? Piense, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate, y seré. Pablo lo trae de allá, los judíos, pueblo de Dios. Aquí acuérdense que leímos el libro de Levíticos que escribió Moisés, leímos la palabra de profecía de Isaías, Jehová hablándole a Israel y Jehová hablándonos a nosotros hoy y diciendo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Qué vas a hacer? A ver, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pregunta, o sea, ahí está, hermano, no diga, ay, hermano, me quiere, es retórica, ¿cómo se dice esa palabra así? Me quiere envolver. No, just read it, léalo ahí. Habitaré y andaré entre ellos, ¿verdad? Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice ¿quién? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿se pone difícil esto, hermano? Salid de en medio de ellos, de aquello que está dando el contexto, de aquello que es malo, aquello que es idolatría, aquello que es fuera de la luz, de las tinieblas, aquello que no tiene amistad con nosotros, aquello que no agrada a Dios. Es lo que el contexto está dando tocante a Israel y lo aplica a la iglesia. Salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Ahora, en el pueblo de Dios era literal, aquí puede ser literal como también mental, emocional. Ay, pobrecitos. Yo sé que es difícil, hermano, créanme lo que para mí es difícil enseñar esto.
Porque sé que hay muchas mentalidades muy diferentes ya en estos últimos tiempos, liberales. Pero hemos permitido el pecado en nuestra casa. Hemos permitido muchas cosas que ahora estamos sufriendo consecuencias y no sabemos cómo arreglarlo. Nos toca a nosotros salir de en medio de ellos y apartados. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Acuérdate. Y yo os recibiré. Es que yo pensé, hermanos, con que yo levanté mi mano, me bauticé, dije que era cristiano, pero tu vida, ¿qué está reflejando? ¿Está reflejando el paganismo de siempre, hermano? ¿Sigue igual? Y yo no estoy hablando de lo que tú puedas hacer enfrente de mí, de enfrente de tus padres, no. Y eso trae una consecuencia en sí. Solamente lo que Dios conoce en nuestro corazón, lo que Él sabe. Porque lo real de la vida, hermanos, es lo que hacemos en secreto. Esa es la real de la vida. Esa es la real. Solamente tú sabes, tú y Dios, pero de este lado de la eternidad, humanamente solamente tú sabes, solamente yo sé. Y Pablo dice a la iglesia, versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis ¿qué? Hijos e hijas. Y el versículo 7 es parte del capítulo 7, versículo 1, es parte del mismo contexto, hermanos. Ahí lo apartaron, pero no. Por eso dice, así que, basado en lo que acaba de enseñarnos Pablo, basado en el contexto, así que, ¿quiénes son los amados? Diga yo soy el amado. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Se las leo? Aquí está, seré su Dios, serán mi pueblo, los recibiré, seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos. Ándale, ¿qué más promesa quieres? Basado en estas promesas, basado en esto que acaba de firmar, Pablo lo trajo del Antiguo Testamento, la promesa que le dio a Israel, la trajo y se la pone a la iglesia. Se la pone ahí, la estampa a la iglesia. Iglesia, aquellas promesas que fueron para Israel. Si Israel se apartaba, se limpiaba, si Israel hacía exactamente lo que estaba en los estatutos, mandamientos, de eliminar a todos, de hacer lo que deberían hacer, Jehová sería su Dios y ellos serían sus hijos. Y le dice a la iglesia, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, wow, tales promesas, créamelo, hermano, yo te puedo prometer, pero estoy muy limitado porque ahorita te prometo algo y mañana me quita Dios la vida. Ya se acabó, y hermano, pero es que el hermano me dijo, pues ahí dile cuando lo traigan aquí. Y Dios no trabaja así, hermanos. Le repito, su palabra es eternamente y para siempre. No ha cambiado. Nosotros cambiamos, las dominaciones cambian, todo el sistema cambia. Dios no, Dios sigue igual. Y por eso dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a venir Dios a limpiarte? ¿Va a venir con el agua enjuagada o para que te enjuagues o con un cepillo? No. Igual como cuando le dices a tu hija y a tu hijo, ve, báñate. ¿Se necesitas bañarte? No. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos tú y yo de todo, ¿de qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, purificando la
perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Wow. Nos toca, basado en esa promesa. Mira, si cerramos la Biblia y basado en esa promesa, Dios me manda que me aparte de toda iniquidad, todo lo malo, todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que le causa daño a Dios, a su iglesia, todo aquello que causa daño al ministerio, al llamado que Dios ha hecho en mi vida, todo aquello que puede causar daño a mi familia. Puede hacer aplicaciones tras aplicación, aplicación, pero al fin de cuentas tú quieres agradar a Dios. Todo aquello que ofende a Dios, que por consecuencia va a venir a Dios a tratar con mi vida. Eso, hermano, dice Pablo, basado en eso, limpiémonos. Y eso es lo que a mí ay, Señor Santo, bueno, se me acaba el tiempo. Pablo se incluye, hermanos. No sé si lo mira ahí en el texto. No dice límpiense. Y todos dicen, pero Pablo, el hombre de Dios, claro. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, lo dijo Pablo varias veces. Ustedes saben cómo me he comportado. Le dice a Timoteo, tú sabes, tú sigue mi doctrina, sigue mi enseñanza, sigue mi conducta, mi fe, todo le dice, así como yo he vivido, vive. Le dice a sus discípulos. Pero Pablo entiende también esto, que está en la misma situación que nosotros, que este es el diario vivir del cristiano. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Usted nunca se ha contaminado con algo, hermanos? Simplemente, qué feo huele la gasolina o el diésel. Otra vez andábamos con un hermano que tiene una camioneta de diésel y yo le eché la gasolina y me cayó así en el dedo. Ay, ay, ay. Es penetrante. Me contaminé el dedo. Ahí trae el dolor, el diésel. Y por más que me lo lavaba, ahí quedaba un poquito contaminación. Algunos nos hemos contaminado con una comida, ¿verdad? Y nos hace daño. Y pasan muchas cosas, muchos viajes. ¿Usted sabe dónde, no? Está contaminado. Hay un problema. No es normal. Bueno, así como somos contaminados por el espíritu y por la carne, tú y yo tenemos el mandato de Dios basado en esas promesas de que tú y yo, nosotros tenemos que empezar el proceso de limpiarnos, hermano. Bueno, pero yo pensé que la sangre de Cristo me limpió. Yo no digo que no. Así como dijo Pablo, así como fuiste, como Dios te dio vida o fuiste salvo por el Espíritu, ahora te toca a ti andar ¿qué? Por el Espíritu. Él ya hizo su obra. Ahora nos toca a nosotros creer. ¿Y cómo vas a ver la evidencia de que te estás limpiando, hermanos? Cuando empiezas a rechazar todo esto. Eso es donde empieza la limpieza. Rechazar. No puedo, no gracias. Porque no quieres tocar lo inmundo, no quieres ser copartícipe de aquello que va a ofender a Dios. Mira, hermano, aquellas cosas que afligen nuestra carne y nuestro espíritu, ¿por qué estás ahí? Y yo no me explico eso muchas veces, de verdad se lo digo, hermano. ¿Por qué estoy en un lugar? Ahora, si tengo que estar ahí, ni modo. Me invitaron a un restaurante, estoy comiendo y ahí está. Yo batallo mucho con eso, pero ni modo. Pero por gusto, y sé que si mi debilidad era el vino, si mi debilidad era la droga, si mi debilidad era el alcohol, X cosa, y voy a ir a un lugar donde sé que voy a estar sufriendo por mi carne, porque está viva, ¿qué estoy haciendo ahí? No, hermano, es que no quiero quedar mal con mi familia. Pero prefieres quedar mal con ti mismo y con tus hijos, tu esposa o tu esposo. Dios. Y te afliges. Porque verdad, hermano, un verdadero cristiano, no sé, trae aflicción, toda y todo eso y no tanto en sí la música, pero las palabras y la gente hablando vulgarmente, y ahí están nuestros hijos y uno ja. ¿Cómo está el Espíritu de Dios que mora en nosotros? Acuérdate, nosotros somos el templo del Dios viviente.
Y termina Pablo diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta palabra tiene que ver con completar, perfeccionar, completar. Dios inició la obra en nosotros, hermanos, y nosotros tenemos que trabajar en ella. A mí me falta mucho. Tengo que ir perfeccionando ciertas áreas de mi vida y rechazando, limpiándome. Créanmelo, la palabra me habla a mí también, hermanos. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. Antes de ya poder hablar con los ancianos y todo eso, es lo que la sana doctrina hace. Para reflejar, hermanos, nuestra vida. Oro a Dios que usted o nosotros como iglesia de Casa de Oración Glendale, porque yo soy responsable de esta congregación solamente, hermano, soy responsable de ella. Yo siempre creo en la iglesia local, soy creyente de la iglesia local completamente, doy mi vida para la iglesia local. Necesitamos vivir en santidad, hermanos, de verdad. Y no sé, hubo un desequilibrio en tiempos atrás tocante la santidad. Claro, mucha gente, hasta todavía usted mira muchas dominaciones que tienen su propio rancho, sus propias ciudades, excluidos. Ni luz, ni agua, ni gas, nada de eso, bien excluidos, una idea. Completamente su vestuario es un atuendo usted los ubica luego. Yo no estoy hablando a eso, hermanos, estoy hablando de aquí. Que dentro del corazón empieza a reflejarlo de afuera y empieza a demostrar que yo no voy a participar de aquello que ofende a Dios. Y tendré que poner mi pie foot down. Si no. Pero primo, no. ¿Y qué tiene? Ay, ¿a poco le creíste a John ahí? No, hombre, exagera. No es tanto, es que creo que leíste la Biblia. Y no solamente saqué no te llevé el Antiguo Testamento, que las leyes eran muy rígidas para el pueblo de Israel, hermanos. Simplemente Pablo extrae y dice, mira, esto es lo que Dios quiere para la iglesia también. A ver, hermanos, póngase de pie, por favor.